Muy buenas noches, estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 563. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos todos los días en torno a su maravillosa presencia. Vamos a ir disponiendo el corazón y la mente para el grupo de oración que vamos a hacer el día de hoy. De igual manera recordarles que estamos haciendo una lectura diaria de la Biblia. Hoy nos encontramos en el capítulo 14 del primer libro de Reyes, para que usted se ubique en su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 14. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que todavía no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordemos, muy importante, siempre compartir y darle me gusta para que otras personitas que no conocen a Jesús también puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces, vamos preparándonos, quitemos cualquier tipo de distracción de nuestra vida, recordemos que es un momento para Dios. Ya le hemos hoy dedicado el tiempo suficiente a nuestro trabajo, a nuestras acciones personales y cotidianas. Este es un espacio para el Señor, entonces enfoquémonos, estemos completamente concentrados. En la oración que haremos en unos minutos le podemos pedir al Señor que nos dé fuerzas, que nos mantenga atentos, que nos dé entendimiento para que la palabra no se vaya vacía. Entonces vamos a dar unos minutos más, recordarles de igual manera a las personitas que nos ven desde YouTube que pueden acceder a nuestro canal. Yo les dejo en la caja de comentarios el link para que puedan ingresar. Recuerden que estamos haciendo la lectura de corrido de la Biblia. Estamos en el capítulo 14 del primer libro de Reyes, para que usted, si tiene la Biblia a la mano, pueda ubicar el texto. Primera de Reyes, capítulo 14. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Camino al desastre. Es el tema que nos correspondió hoy, Camino al desastre. Entonces, a estar atentos. Podría ser que alguien de los que nos está escuchando vaya camino al desastre y no lo sepa, no se haya dado cuenta, nadie se lo haya dicho. Bueno, hoy es el día de esa advertencia de parte del Señor. Entonces vamos a orar pidiéndole que nos dé toda la sabiduría necesaria para comprender el tema de hoy. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, nos dirigimos ante ti en esta noche, Señor, sabiendo que nosotros no somos dignos de estar en tu presencia, Señor. La Biblia dice que cuando llegue el tiempo final habrá una situación en el cielo, Padre amado, donde los hombres se preguntarán si hay alguien digno de abrir el sello, Señor, y solo se hallará a Cristo digno. Nosotros no, Señor, ninguno de nosotros somos dignos de estar delante de ti, pero tu Hijo Jesús sí, Señor. Él es nuestro abogado, Señor. Él es el sacrificio vivo que está con nosotros, que está de parte nuestra, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos perdona, que nos permite vivir. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a estar concentrados en esta noche, Señor. Quita de nosotros las distracciones de este mundo y permite, Señor, que podamos hacer este grupo para glorificar tu santo nombre, Señor. Que la palabra cause un efecto en los corazones de aquellos que nos escuchan. Que tu poderosa palabra invada nuestra mente, Señor, nuestros deseos, Señor, aún nuestros movimientos, para que tú gobiernes en nosotros de principio a fin, Señor. Ponemos en tus manos la vida de las personas que nos escuchan por primera vez, de aquellos, Señor, que están en medio de la angustia y de la prueba. Señor, te pido que también escuches sus oraciones, que ellos puedan también estar atentos a tu palabra, porque puedes estar hablando hoy a todas estas personas que se conectan. Señor, muchas gracias. Nos disponemos a leer tu palabra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos la lectura de Primera de Reyes capítulo 14, dice así: En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa:
disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, a donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y se fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Versículo 10. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam, de sus descendientes en Israel. Exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta dejarlo sin rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, refiriéndose a la mujer, el muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad, o sea, el hijo. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para mí un rey en Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados, y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor, y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá. En el momento que atravesó el umbral de su casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron, y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 40 años y cuando accedió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo
el pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5.º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se los llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba en la entrada del palacio real. Versículo 28. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre Jeroboam y él. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado esta lectura del capítulo 14 del primer libro de Reyes. Escúchenme muy bien, pongan mucha atención. Aquí se nos está hablando básicamente de parte de lo que vimos el día de ayer, ¿no? En sí nos damos cuenta que el reino de Israel había sido dividido y que hay dos reyes, Jeroboam y Roboam, ¿no? Este capítulo nos muestra cómo nosotros los hombres, cuando estamos hundidos y no tenemos a Dios, cada decisión que tomamos es peor que la anterior. Yo quiero que usted se quede con ese pensamiento para que tenga temor de Dios y nunca se aparte de Él. Porque cuando los hombres estamos mal y no tenemos a Dios, cada decisión que tomamos es peor que la anterior. En efecto, Jeroboam, que era rey de las 10 tribus de Israel, y Roboam, que era rey de Judá, habían ofendido en este capítulo de múltiples formas al Señor. Y aún así, no había ningún indicio de arrepentimiento de parte de ellos. Habían desviado al pueblo de Israel. Y cuando usted continúa leyendo y usted de pronto está esperando que haya en algún momento una reacción, usted nota lo contrario. Habían empeorado. Eso causó la furia y el castigo de Dios. Por eso es que el tema de hoy se llama Camino al desastre. No es una casualidad, es que está implícito en el texto. Camino al desastre. Y veremos entonces 3 indicios de una vida que se dirige al desastre. Como les decía al iniciar el tema de hoy, este tema nos puede ayudar a verificar si de pronto usted se está dirigiendo al desastre y no se ha dado cuenta. Entonces esté muy atento. Primer indicio de una vida que se dirige al desastre: convive con el engaño. Convive con el engaño. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Ahías era un profeta. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Es muy importante ver cómo personas que conocen a Dios toman decisiones tan pecaminosas. Porque estas personas, la esposa de Jeroboam, conocía a Dios, sabía de Dios, sabía quién era israelita. Y es una mujer que está intentando mentirle a un profeta y mentirle a Dios mismo. Y eso lo está haciendo en complicidad ¿con quién? Con su esposo, con el rey de Israel. La idea de mentir, en este caso de parte de ellos, era algo perverso, porque ellos podían haberse dirigido a Dios a pedirle que le ayudara. Esta idea no era de personas que no conocían al Señor, sino de personas que sí lo conocían. Llegar a este punto solo es posible cuando se convive con el engaño. O sea, yo quiero que usted entienda, ¿no? Podríamos en algún momento pecar y tal vez de nuestra boca salir una mentira, decir una mentira, podría pasar. Pero otra cosa es que usted conviva con el engaño. ¿Me hago entender? O sea, una cosa es que
Un día usted estaba mal y le pasó, bueno, usted le pidió perdón al Señor y no lo volvió a hacer. Pero otra cosa es que usted conviva con el engaño. Es que se nota en el texto que eso hacía parte de la vida de Jeroboam y de su esposa. Note la situación en la que lo están haciendo. ¿Cuál es la situación? Se les está muriendo un hijo. Y no deciden buscar a Dios para suplicarle, más bien deciden tratar de engañarlo. Yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando están en medio de una prueba o del castigo de Dios? ¿Intentan engañar a Dios y a los demás? ¿O recurren a suplicar perdón y ayuda? Esto nos muestra lo difícil que es ver nuestros errores y nuestra culpa. Es que de verdad es muy raro ver a alguien que diga, esto que me pasa es mi culpa. Nosotros en cada situación que vivimos adversa, siempre buscamos culpables, pero nunca nos hallamos nosotros en esa culpa. Vivimos engañados pensando que lo que nos sucede es culpa de las situaciones, del estrés, de los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no ser engañados y de no convivir con el engaño. Córtelo de raíz, mis hermanos. No permita que el engaño se adueñe de su vida, ni haga parte de su vida como lo hacía de Jeroboam y su esposa. Número 2. Aquella persona que se dirige al desastre convive con el desastre. Oiga, esto es supremamente interesante y vamos a verlo en los versículos 10 al 12. Escuchen esto. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. El por eso significa que el Señor acaba de describir todo lo que Jeroboam está haciendo y por qué va a ser castigado. Entonces dice, por eso, el Señor, voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam, de sus descendientes en Israel, exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa. El muchacho, o sea el hijo, va a morir en cuanto llegues a la ciudad. Yo estoy impactado al ver cómo las personas se dejan seducir por Satanás con tanta facilidad, sin entender que de por sí eso ya es un desastre y que lo que va a venir de ahí en adelante va a ser más terrible. Mire, la esposa de Jeroboam llegó tratando de engañar al profeta y a Dios, pero ahora está recibiendo terribles noticias, incluyendo la muerte de su hijo, y sin embargo no reacciona. O sea, ahí es donde yo quiero que ustedes analicen. O sea, esta persona está en medio de un desastre, pero no reacciona. O sea, usted no encuentra en el texto que ella diga, Dios mío, perdóname. Yo intenté engañarte, perdóname. Ayúdame con mi hijo. No, uno no encuentra eso. Es decir, ellos eran los culpables de lo que le estaba sucediendo a su hijo, de lo que le sucedería a su familia, de lo que le estaba sucediendo a Israel, y no reaccionaban. Y eso que, ojo a lo siguiente, ellos habían visto lo que David hizo en vida cuando pecó y ocultó su pecado. Aún así no corren a pedirle perdón al Señor a ver si tiene misericordia. Amigo, el Señor está dispuesto a perdonar y a restaurar, pero usted tiene que examinar su vida y ver el porqué del desastre. Si usted acaba de vivir un desastre en su vida, analice por qué sucedió. ¿Le han dado un consejo bíblico y usted lo ha pasado por alto? ¿Ha descuidado al Señor? ¿Está pecando constantemente sin arrepentimiento? Puede ser que usted esté en camino al desastre, mis hermanos, y que esté empezando a convivir con eso como si fuera algo normal. No, eso no es normal. Eso no es normal. Tiene que reaccionar. Entonces, ya vimos que cuando una persona se dirige al desastre, convive con el engaño, convive con el desastre y convive sin límites. Esto es muy interesante. Este texto nos muestra las facetas de las personas, cómo las personas llegamos a límites que nunca pensamos llegar. Que cuando de pronto alguien nos dijo, oiga, no haga eso,
Ah, ¿qué le importa? Dimos una respuesta así, sin pensar al lugar que podíamos llegar. El desastre llega a un punto donde no tiene límites. Versículos 22 y 24 al 24 dice: los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Será. Incluso había en el país hombres que practicaban la prostitución sagrada. El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Qué impresionante, ¿no? Cuando el ser humano abandona a Dios, llega a un punto donde no tiene límites. Hoy, creo que desde ayer están dando una noticia de un hombre en Colombia al que se le va a aplicar la eutanasia, pero este hombre no tiene una enfermedad terminal. Entonces, yo no sé si ustedes sabían, pero cuando se adoptaron las leyes homosexuales hace 10, 20 años atrás, al principio se hizo ver como que era algo muy básico, aceptarlos en la sociedad, luego aceptarlos en el matrimonio, luego, o sea, empezaron a hacer algo de lo cual ahora no tienen control. Entonces fíjese cómo la eutanasia al principio era supuestamente para personas que ya tenían un dictamen médico del cual no había ninguna posibilidad de vida, y entonces el gobierno dijo, listo, hagámosle. Pero ahora hay personas que quieren suicidarse aun si no tienen una enfermedad terminal. Y precisamente a esta hora, son las 8:23, para esta hora más o menos estaba programada el suicidio de esta persona. No hay límites, mis hermanos. Cuando le abrimos una ventana al infierno, el infierno nos abre las puertas de la casa, todas las ventanas, y se mete con todo su séquito de demonios. Cuando pensábamos que nada podría ser peor, entonces aparece Roboán. Escúcheme, todo lo que mencionamos anterior fue de Jeroboán, que era rey de las 10 tribus. Pero ahora aparece Roboán, que es rey solamente de Judá. El rey había sido dividido, como yo les dije. Y este rey era peor que el que acabamos de ver. Este no solo había establecido adoración de dioses paganos, este practicaba orgías, homosexualismo, e hizo que el pueblo de Dios lo practicara. Lea el capítulo y se va a dar cuenta que ahí dice que tenían prostitución sagrada. ¿Usted sabe qué es eso? Se reunían en templos para adorar a Dios, supuestamente, y esa adoración era por medio de orgías. Y en este caso dice que era prostitución entre hombres. O sea, era peor todavía. Yo quiero que ustedes vean nuevamente cómo el ser humano es insaciable cuando de pecado se trata. O sea, es importante para nosotros llegar a esa comprensión. O sea, para que usted no se vea como un buenito. No. Sino que usted entienda que si usted le da rienda a su libre albedrío, usted va a terminar en el infierno haciendo cosas que usted nunca se imaginó que iba a hacer. Nosotros somos insaciables cuando se trata de pecar. Por eso es que nos cuesta orar, pero no nos cuesta pecar y pecar. Por eso nos cuesta leer y estudiar la Biblia, pero estamos listos para mentir y defraudar. Nos cuesta compartir el Evangelio, pero no nos cuestan las conversaciones obscenas y con doble sentido. Recuerde, si usted permite que a diario su vida se llene de inmundicia, va a terminar como el rey de Judá, conviviendo sin límites, llegando a pecar de una forma que usted nunca se imaginó, ofendiendo a Cristo, quien pagó por nosotros, quien entregó su sangre para darnos redención y vida eterna. Romanos 1:25, y con esto finalizamos y pasamos a orar. Es un texto del Nuevo Testamento muy diciente. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, Romanos 1, capítulo 1, versículo 25 al 27. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.
Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Aquí Pablo, anunciándonos, avisándonos el tiempo que íbamos a vivir, el tiempo que vive la humanidad. Nosotros debemos ser muy claros con nosotros mismos para que no lleguemos al desastre. Porque en medio del desastre es muy difícil reaccionar, hermanos. Muy difícil. O sea, yo quiero que usted se ponga de verdad en contexto de esta situación. Haga de cuenta que usted, con su esposo, con su esposa, tienen un hijo y ese hijo está a punto de morirse. Y la causa de la muerte de su hijo y de la enfermedad es el castigo de Dios por su pecado. Y aunque Dios le está mostrando a usted claramente que tiene que arrepentirse y que tiene que volverse a Dios, usted en eso no lo hace. Usted sigue su vida como si nada pasara. Es más, usted intenta mentirle a Dios como lo hizo Jeroboam y su esposa. Es que eso es importante para que nosotros podamos detectar cuando en nuestra vida estemos haciendo cosas que para nosotros son normales, pero que para Dios son inmundas. Que aunque el mundo las acepta, Dios no las acepta. Así que revisemos un poco mejor nuestra manera de vivir. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, agradecemos en esta noche, Señor, por esta poderosa palabra, Señor. Gracias porque al leer la Biblia capítulo a capítulo tenemos la tranquilidad, Señor, de que no estamos cargados con nadie, Señor, de que nosotros simplemente estamos interpretando el texto, mi Dios, y lo estamos llevando a estas personas. Señor, ayúdanos para entender esta palabra de advertencia. Tal vez, Señor, algunos de los que integran este grupo o de las personas que nos escuchen van camino al desastre desde ya hace algún tiempo. Se han venido alejando de ti, se han construido sus propios dioses, están amando el dinero, están amando el sexo, están amando las cosas de este mundo, Señor. Están amando sus placeres y no se dan cuenta que se dirigen al desastre. Señor, abre los ojos de aquellos que no ven la situación que están viviendo y hacia dónde se dirigen. Por favor, despiértalos de su muerte espiritual. Ayúdales a entender estas verdades, Señor, que aún en medio de cada una de sus vidas, ellos puedan ver tu gloria, Señor. Ellos puedan ver tu favor, tu gracia, tu misericordia. Por favor, llévalos al arrepentimiento, que esta palabra no se vaya vacía, Señor, sino que toque lo más profundo del corazón de aquellos que nos escuchan, Señor. Gracias por permitirnos mantenernos en el grupo de oración hasta el día de hoy, Señor. Perdóname a mí, Señor, cuando peco, cuando erro, cuando te ofendo, Señor. Te pido que me ayudes a vivir en santidad, Señor. Te pido que me des sabiduría para interpretar tu palabra, te lo ruego, Señor. Te pido por mis hermanos para que tengan entendimiento, Señor. Quítales la pereza cuando están en tu presencia, Señor. Quítales aquello que a ti te desagrada, Señor. Ayúdales a estar atentos a lo que tú dices a través de la Escritura. Señor, que podamos tener un anhelo por estar contigo, un deseo por recibir de tu presencia, por recibir de tu conocimiento, de tu sabiduría. Señor, ayúdanos, te lo rogamos, Dios. Te necesitamos, Señor. Son tiempos difíciles, Señor. Se acercan semanas duras para Colombia, Señor. Lo sabemos, mi Dios, y queremos pedirte que nos ayudes y que nos guardes. Ayúdanos, Señor, en estas semanas que se vienen. Permite que en medio de las angustias y aún de las bendiciones, nosotros podamos exaltar tu nombre, podamos hablarles a otras personas acerca de ti. Te pido que guardes a nuestros niños, Señor. Ayer veía como un hombre se levantó en su casa y mató a su propio hijo de 8 años. Era su padrastro, Señor, pero sabemos, Dios, que esto es lo que sucede en nuestro país a causa del pecado de los hombres y de las mujeres que no miden lo que hacen.
que no entienden la gravedad de la situación en la que vivimos al estar alejados de ti. Pensamos que nunca va a suceder nada, que podemos seguir viviendo vidas terribles, desastrosas y que nunca va a suceder nada, Señor, pero cada día tú nos das muestra de cómo somos juzgados por causa de nuestro pecado, Señor, por causa de nuestra maldad. Te pedimos perdón nuevamente por nuestro país. Seguimos confiando en tu ayuda, en tu misericordia, en tu poder, Señor, en lo que tú puedes hacer y no en lo que nosotros podemos hacer. Por favor, ayúdanos a estar concentrados, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, te lo rogamos. Espíritu Santo, permite que tomemos las mejores decisiones, Señor, decisiones que te honren a ti, que te bendigan a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, para que podamos vivir vidas santas y plenas, Señor. Te pedimos por la provisión para nuestros hogares. Te pedimos por trabajo digno, Señor. Te rogamos nos ayudes, amado Jesús. Por favor, muestra tu mano poderosa. Gracias por aquellos a los que has sanado a través de milagros. Gracias por aquellos, Señor, que dan honra a tu nombre después de haber vivido pruebas tan difíciles, Señor. Te pido que nos ayudes a nosotros a levantar la voz para contar las grandes maravillas que has hecho en nuestra vida. Señor, gracias por este día. Señor, gracias. Nos vamos a descansar, pero en la paz del Señor, que no tiene comparación con nada de este mundo. Santo es tu nombre, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado atentos en esta noche al grupo de oración. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, estaríamos el día de mañana conectaditos a la misma hora. Que el Señor los guarde.